que todos lo conocemos, no hace falta presentarlo mucho, pero bueno, para los que no lo conozcáis, es sacerdote, estudió filosofía y teología en Valencia y luego, después de ordenarse sacerdote en el año 84, pues se licenció en Pedagogía de la Fe y es doctor en Teología Dogmática. Es consiliere de la Frater y bueno, yo tengo la suerte de conocerlo desde hace más de 30 años, cuando estábamos en Santa María. Él estaba de sacerdote y yo estaba recién llegado como catequista y desde entonces tenemos una buena amistad. No me quiero alargar más. El año pasado estuvo interesante su conferencia, que era ¿y si Dios no existe? ¿Y si Dios no existe? Y la verdad es que nos quedamos con ganas de continuar y aquí lo tenemos en otra oportunidad, y esta vez será la resurrección sin amor no es nada. Así que vamos a ver y seguro que nos deleita con buenas ideas. Bueno, buenas tardes. Aunque somos muchos, yo voy a imaginar que somos todos amigos. Intentaré, bueno, pues manifestar lo que yo soy capaz de aportar sobre este tema. Y fijaos, he querido empezar con esta fotografía para que seamos conscientes de que mientras nosotros especulamos sobre la vida y la resurrección, hay otros que están envueltos en la muerte. Y es importante que la teología, si queremos que sea seria, esté vinculada a la vida. Esta conferencia surge porque el año pasado planteábamos el tema de si Dios existe o no existe. Dificultades que plantea esto de creer en la resurrección. La primera dificultad que surge para creer en la resurrección es la evidencia del cadáver. La evidencia abrumadora de que la vida termina con la muerte. Delante de un cadáver se nos impone el dolor. Lamentablemente, en muchísimas ocasiones se impone la injusticia y lamentablemente hay muchos cadáveres que no son el fruto de la misma naturaleza, la finalidad de la biología, que son causados por nuestras injusticias y por nuestra violencia. Ya de ese hecho, la evidencia del cadáver es una dificultad enorme. En todos estos años de cura, yo he visto cómo la muerte se convierte en la primera dificultad para poder creer en Dios, en Jesucristo, y para poder incluso seguir viviendo con sentido. Sobre todo cuando la muerte llega de manera inesperada, de manera sorprendente, y más todavía cuando la muerte llega de manera injusta. Además, nosotros, fijaos, no hablamos de cualquier cadáver. Eso también es muy importante. Cuando hablamos de la resurrección, hablamos de la resurrección de Jesús de Nazaret, la resurrección del cadáver de Jesús de Nazaret, que fue una persona calumniada, perseguida, un prisionero político, traicionado, condenado, torturado y crucificado. Los creyentes cristianos creemos en la resurrección de ese cadáver, de ese cuerpo, de esa persona. Y por lo tanto no caben frivolidades. Creer en la resurrección es, de alguna forma, decidir si somos cómplices de esa muerte
si ha resucitado y está presente cada vez que hay alguien que repite en este mundo el mismo camino que Jesús hacia la muerte. Cuando hablamos de resurrección nos referimos a ellos. No hablamos de una resurrección universal para todos igual, que no tenga nada que ver con la vida y con la muerte de aquel que ha sido enterrado, sepultado. Yo creo que la teología, si quiere ser seria, pues tiene que, de alguna manera, utilizarse siempre como un grito para parar la muerte de los inocentes, la muerte de los pobres y las muertes de las personas más vulnerables. Si la teología, nuestra fe en la resurrección, no lleva a una directa denuncia de todas las injusticias que se cometen en este mundo, no tiene nada que ver con la historia de Jesucristo, incluida su resurrección, que veremos a ver si se produjo o no se produjo, y si fue de una manera o fue de otra. Pero esto es previo. No hablamos de la resurrección ignorando el trayecto personal recorrido por el cadáver. No sé si estáis muy de acuerdo, pero yo también pienso que la resurrección es quizá el único resquicio que nos queda para que las víctimas de todas las injusticias puedan sentir que su causa algún día será reivindicada, que su suerte, más allá de la muerte, puede cambiar. Otra dificultad para enfrentarnos al tema de la resurrección es, fijaos que esto no se trata de un tema original ni nuevo. La resurrección en tiempos de Jesús era algo normal. Todo el mundo, excepto algunos grupos, todos creían en la resurrección de los muertos. Se hablaba de un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Y en el Antiguo Testamento hay muchas veces en las que, aquí he puesto el ejemplo del Salmo 73, pero hay muchas ocasiones en las que se habla incluso de la ascensión a los cielos de algunos que habían muerto, ¿no? Por tanto, es un ambiente en el que la resurrección, cuando se hablaba de la resurrección de Jesús, pues no era un lenguaje extraño para los que le oían. Lo extraño fue y se produjo de verdad, se quedaron pasmados. Bueno, también fuera del cristianismo, fijaos, todas las religiones en el fondo se presentan como religiones de la salvación. Proponen algunas propuestas para vivir esta vida con sentido, pero también todas apuntan a la superación de la muerte. Después, fijaos, nosotros nos envolvemos en una cultura, el día a día nuestro, es que tenemos muchas manifestaciones del duelo, incluso propuestas psicológicas, afectivas, emocionales, que cuando se plantean el duelo, se lo plantean con establecer una relación diferente con la persona que ya no está. Por tanto, no nos quedamos en la muerte, sino que intentamos establecer relaciones con aquellos que ya no están físicamente, ¿no? He puesto ahí esto de los ritos funerarios, según las culturas, pero todos los ritos funerarios en el fondo no son para certificar la muerte de las personas, sino para sacarles de la muerte, para mantenerles todavía presentes en nuestra vida. Vemos que de dificultades
Otra dificultad que tenemos es también, tampoco es muy original, es todo eso de que si no lo veo, no lo creo. Vivimos en una cultura donde solo lo que somos capaces de razonar y sobre todo lo que somos capaces de tocar, de experimentar, de ver con los ojos, escuchar con los oídos, tocar con las manos, todo lo que no sea eso parece que no existe. Después está el materialismo en el que estamos inmersos. Bueno, viniendo para acá me llegaba la noticia de que dice: se han agotado los pantalones vaqueros que simulan que están meados. Hasta ahí llega nuestro interés por lo material, por la imagen, por lo físico. Claro, en esa mentalidad es muy complicado recorrer un camino hacia otra dirección, totalmente distinta, ¿no? Después fijaos en la televisión, no voy a citar a nadie, ¿no? Pero hay algunos comunicadores que yo sigo con interés porque me parecen serios, pero cuando hablan de la Iglesia y de estos temas llegan a una superficialidad impresionante. Pero ya sabéis, lo que sale en televisión es al revés de aquello cuando decía lo que dice la Iglesia va a misa, ¿no era eso? Ahora es lo que dice la televisión va a misa. Bueno, pues así andamos. Y en ese mundo hay una inmensa ignorancia, además que no se quiere reconocer, porque se presentan como los sabios y entendidos de lo que hay que comunicar y cómo hay que comunicarlo, y a veces cuando más superficiales, pues más éxito, ¿no? Por tanto, fijaos ese pragmatismo de la vida, que hay que vivirla a tope, ¿no? Que lo único que importa es lo de fuera. Tampoco es original, mirad, me parecía simpático esta anécdota. Esto es un historiador bastante antes de Jesucristo, y fijaos lo que cuenta. Dice: en los festines que celebran los egipcios ricos, hoy podríamos decir en los países desarrollados, cuando terminan de comer, un hombre hace circular por la estancia un ataúd con un cadáver de madera pintado y tallado en una imitación perfecta que mide aproximadamente 1 o 2 codos, me imagino que sería tamaño natural. Y al mismo tiempo que lo muestra a cada uno de los comensales, le dice: míralo, y luego bebe y diviértete, pues cuando mueras serás como él. Bueno, 500 años antes de Jesucristo, eso lo estamos viviendo cada día en nuestro ambiente. Algunos se atreven a decirlo, pero otros lo practican muy convencidos. Por tanto, eso también es una dificultad para creer en la resurrección, ese deseo de disfrutar de la vida sin ningún compromiso. Por lo tanto, ahora cuando nos enfrentamos a la tesis que yo quiero defender, pues claro, lo hacemos en un sitio, en una cultura, en un ambiente donde esto pues, no es fácil de asumir. Bueno, pues vamos a entrar un poquito ya. ¿Hasta aquí queréis decir algo? Génesis, porque si no, no tendría sentido. ¿Qué nos interesa de toda la historia de la salvación para poder concluir que Jesucristo venció a la muerte? Nos interesa únicamente el amor. Todo lo demás está en función de eso. Pero si falta el amor, ¿recordáis esa cartita de San Pablo? Si nos falta el amor, no soy nada. Todo el proyecto desde el origen, pensado por Dios, tal y como nosotros lo hemos explicado y en el que creemos, parte de ahí y camina hacia ahí, y si no, no tiene sentido.
vamos sumando amor, nos encontramos con Jesús. Y Jesús sería, por decirlo de alguna forma, el amor de Dios encarnado, es decir, ahora un amor puesto en marcha, evidenciado, materializado, encarnado, ejercitado en la persona de Jesús. Jesús sería como esa imagen de un Dios que nos va a transmitir cómo ama a Dios. Que veremos que tampoco se trata de un amor cualquiera. Dice ahí, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino al contrario, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, pasando como uno de tantos. Este texto es fundamental. Sin ese texto no se entiende el Nuevo Testamento, ¿vale? Esa es la clave para entender todo en la vida de Jesucristo. Se despojó de su rango. Basta ya de transmitir imágenes de Jesús. Mirad, cualquier cosa, cualquier detalle, por pequeño que sea, que haga a Jesús diferente a otro ser humano, eso no está en el Nuevo Testamento. Tendremos que encontrar cómo traducirlo. Pero ni Jesús podía curar a nadie, ni resucitar a ningún muerto. Si no podía hacer eso, menos otras tonterías, otros milagritos. O nos convencemos de eso, o estamos echando a perder la clave de interpretación de toda su vida, de su muerte y por lo tanto también de su resurrección. No vino a jugar a ser hombre, no vino a jugar a ser persona, vino a serlo con todas las consecuencias, incluida la muerte. No cualquier muerte, la que padeció. Y ahí no había ningún privilegio, ninguna diferencia con la muerte de cualquier otra persona en esta tierra. No sé si estáis muy de acuerdo, pero tampoco hace falta, cada uno que piense lo que huele y que no pasa nada. Los discípulos vieron en Jesús el abrazo del amor de Dios. Por eso, fijaos, San Juan, esto es muy importante, es muy importante. No sé, ¿voy lento o cómo vamos? ¿Vamos bien? Fijaos, es muy importante que cuando el Evangelio dice Dios es amor, renuncia a definir lo que es el amor, lo que he dicho antes. El Evangelio no dice Dios es amor y significa esto, esto y esto. No. Lo que hace el Evangelio es, después de mostrar cómo Jesús pasa su vida amando todo, a todos, y dando su vida por amor, entonces llegan a la conclusión de que Dios es amor. Primero han visto a Jesús y después concluyen que Dios, el Dios que Jesús le está mostrando, es amor. Podríamos decir que es un amor amando. No es un amor platónico o un amor escrito, no es una promesa, no es a ratos, es el amor puesto en marcha, dinamizándolo todo. Y ahora, bueno, mirad, he puesto estas dos imágenes porque también para ser un poquito actual, pero lo que nos interesa son las afirmaciones que vamos a hacer de ahí. Dice, todos vieron la muerte de Jesús. Si tenemos un dato histórico, incuestionable,
se puede demostrar. Es la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿vale? De eso no tiene duda nadie medianamente sensato, porque hoy se puede negar todo, ¿eh? Ahora, la resurrección no la vio nadie. Y ahí os he puesto estas dos imágenes sencillamente porque a veces creamos polémicas para divertirnos, un poco para entretenernos, que no tiene nada que ver con la fe. Fijaos, cuando se dijo que este cartel de Semana Santa era escandaloso porque estaba desnudo, es una copia del que ya existe. ¿Lo veis? Tiene el mismo trapito para taparle lo que hay que tapar, hay uno en el otro. Pero ahora os voy a decir algo mucho más grave. Esta es una imagen reciente, parece que es del 23, por ahí. Y esa imagen es un fraude, es un bulo. Ahora que estamos acostumbrados a los bulos, porque eso no tiene nada que ver con la resurrección de Jesucristo. Cualquier representación que vuelva al protagonismo del cuerpo es un fraude de la resurrección. Cualquier representación que vuelva a la belleza del cuerpo, a la imagen externa, a la perfección física, es un fraude. Primero, porque no hay cuerpo. Y segundo, porque si había cuerpo, pues no sería tan perfecto. Yo no sé si Jesús tendría más estatura que yo o menos, porque entonces así tiarrones había pocos. Fijaos, cuando llegan al sepulcro, lo que queda claro de entrada en todos los relatos es que el sepulcro estaba vacío. Así entre nosotros, sí existía el sepulcro. Pero fijaos, lo que quieren decir los textos es que desde entonces el cuerpo ya no importa, ya no está. Que a partir de ahí, si vamos a continuar hablando de Jesucristo, no necesitamos su cuerpo, para nada. Por lo tanto, también fijaos en las imágenes, cuando representamos la resurrección, está bien por la historia, por el arte. Fijaos también, claro, el arte siempre es muy elitista, ¿eh? El cachorro se hizo en 1600, ¿eh? Pero ya se pagaron miles de... ¿Qué era entonces? No sé lo que había entonces. Mucho dinero, ¿eh? Por aquella imagen. Esta tampoco ha sido gratis, ¿eh? Hay por ahí un movimiento que no voy a decir su nombre, porque todavía no he gestionado mi interior para hacerlo con cariño, pero vende una imagen de la Virgen que se puede tunear y la vende a 4.000 euros. Falta más comentarios. Lo que decía, ¿no? Todos vieron su muerte. El Nuevo Testamento intenta expresar, después de narrar toda la pasión de Jesús, con todo lo que hemos visto antes que sucedió, ¿no? Para hacer esta afirmación. Jesús amó hasta el extremo de entregar su vida por todos. Si repasamos el Evangelio, vemos que Jesús pasa su vida amando, pero ese amor tiene un precio.
Mirad, tiene un precio en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Ese amor es el que marca si la vida de Jesús finalmente venció a la muerte. Amó hasta el extremo. Eso es nuestra fe. Todo lo demás pueden ser maneras de explicar, añadidos, descripciones, para ayudarnos a llegar ahí. Y ahí es donde tenemos que llegar. Porque cuando nosotros decimos sin amor no hay resurrección, no nos estamos refiriendo a cualquier amor, nos estamos refiriendo a ese. Por eso, fijaos, a mí no me extraña que la gente no crea en la resurrección. No me extraña nada. Porque no estamos capacitados para amar así. Y tenemos que crecer en el amor, cada uno individualmente, y después como comunidad, y después, más adelante, todos unidos. Es decir, el amor es algo que se tiene que ir aprendiendo. Nosotros que venimos de la selva, porque supongo que estaréis de acuerdo contigo que venimos no de los dinosaurios, de los monos, dicen, ¿qué más da? Venimos de la selva. Y esa transformación que necesita la humanidad para despojarse de todo eso que le identifica con los animales, hasta llegar, fijaos, a ser imagen de Dios. Fijaos lo que falta de eso. Pero por el camino tenemos que ser imagen de Jesús, del Jesús histórico, del que vivió amando. Para llegar a ser imagen de Dios, primero tenemos que ser, imitar, seguir las huellas de Jesús, que era, dice él, que el Padre y yo somos uno. Por lo tanto, nuestro camino para llegar a Dios es identificarnos con Jesús. Ahí, aparte de las fotos, veis que, fijaos que es importante ver que la muerte de Jesús se repite. Se repite porque afortunadamente hay mucha gente como Jesús, o podríamos decir impulsada por el Espíritu de Jesús, por la fuerza de Jesús, por el testimonio, que hace lo mismo, vivir en libertad y entregar su vida por los más pobres, por los que sufren, por los vulnerables. Ahora, esto es importante, fijaos, nadie vio la resurrección. Por lo tanto, cuando hablan de la resurrección, ¿de qué están hablando? Imaginaos, todos los que vieron la muerte de Jesús dieron su testimonio, ¿no? Pasaron por este mundo imitándole. Pero luego, los que nos han dado a nosotros su testimonio lo han resumido en esto, fijaos, lo que nos transmiten es una presencia nueva de Jesús en sus vidas. Es decir, la cruz termina con todo. Le dejan enterrado y se vuelven a su casa fracasados, decepcionados, convencidos de que allí se había terminado todo. ¿Vale? Sucede algo y entonces ellos dicen, no, ha resucitado, está vivo. Pero no es que lo dicen con palabras, ni lo escriben con discursos y sermones, no, es que al decir está vivo, ellos se transforman en amantes, no amantes de Jesús, amantes de los hermanos, como lo que era Jesús. Jesús no amaba a Dios, Jesús amaba a las personas. Porque las personas
estaba Dios. Más que en la ley, más que en el templo, más que en las tradiciones, más que en nada. Dios estaba en las personas. Y fijaos que Jesús amaba a todas. Es curioso, ¿no? Que lo poquito que cuentan los evangelios dice que curó a un centurión, a un criado de un centurión. No había nadie más enemigo para un judío que un centurión romano. Curó a los endemoniados, curó a los pecadores, a los impuros. ¿Por qué? Cuando a esa gente curaba a todos. Es muy importante ver que lo que ellos dicen cuando dicen Jesús está vivo no es una afirmación teórica, ni la dicen para que teoricemos. Lo que hacen es el testimonio de su vida, es la firma de que lo que dicen es verdad. Creo que esto ya es el final. Ya está.